Si mañana toda la humanidad pagara cada centavo que debe, el dinero dejaría de existir. No es retórica. Cada billete en tu bolsillo es técnicamente un pagaré, una promesa de deuda emitida por un banco central. La economía global produce 315 billones de dólares al año. Pero la deuda planetaria supera los 315 billones. La matemática es brutal. 3 veces lo que el mundo entero genera en un año de trabajo, comercio y producción. Entonces surge la pregunta que desmantela todo. Si el planeta entero está endeudado, ¿con quién? No debemos dinero a extraterrestres. No hay una civilización marciana cobrando intereses en otra galaxia. La verdad es quirúrgica. La sociedad productiva, médicos, ingenieros, maestros, empresas reales que fabrican cosas tangibles, debe su tiempo futuro a una aristocracia financiera, que no produce nada más que contratos sobre contratos. El mundo se debe dinero a sí mismo, pero el sistema fue diseñado para que solo algunos cobren. Mientras tú trabajas, ellos rentan el mecanismo. Aquí está la trampa perfecta. Los intereses operan 24 horas al día, todos los días del año. No descansan en domingo, no tienen vacaciones, no se detienen mientras duermes, pero tú sí necesitas dormir. Esa asimetría no es accidental, es arquitectura. Este no es un video sobre finanzas personales, ni consejos para salir de deudas. Esto es una autopsia del código fuente. Cómo se construyó la jaula más sofisticada de la historia, una prisión sin barrotes, donde la llave nunca existió. La narrativa oficial es simple y reconfortante. La deuda es culpa de gobiernos irresponsables que gastan más de lo que recaudan, líderes corruptos, ciudadanos que viven por encima de sus posibilidades. La solución siempre es la misma: austeridad, disciplina fiscal, recortes en salud y educación. Aprieten el cinturón, dicen, como si el problema fuera que comiste demasiado postre. Esta explicación tiene un defecto mortal. Ignora que el sistema monetario moderno fue diseñado específicamente para producir deuda, no riqueza. Cada unidad de dinero en circulación nace como deuda. Los bancos centrales no imprimen billetes respaldados por oro o trabajo. Emiten promesas que el gobierno debe pagar con intereses. El Banco Central de Brasil, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo. Todos operan bajo el mismo principio alquímico. Cuando el gobierno necesita dinero, no lo crea directamente. Emite un bono, una promesa de pago futuro con intereses, que el Banco Central compra imprimiendo dinero de la nada. Ese dinero nuevo entra en la economía, pero viene atado a una deuda que crece automáticamente. Es un circuito cerrado diseñado para transferir riqueza en una sola dirección. La pregunta que nadie hace: si la deuda es el gran problema económico, ¿por qué el sistema entero colapsa cuando alguien intenta pagarla? Porque la deuda no es el error. La deuda es el combustible. Ahora viene la parte incómoda. Esto no fue un accidente histórico. Fue ingeniería deliberada. Y tiene nombres, fechas y arquitectos. Voy a presentarte a 4 hombres. Ninguno de ellos se conoció entre sí, pero juntos diseñaron la jaula más perfecta de la historia. No fueron revolucionarios ni visionarios humanitarios. Fueron ingenieros financieros que entendieron algo fundamental. Quien controla la creación del dinero, controla el tiempo de vida de millones. Cada uno añadió una barra a la celda. Y lo hicieron con nombres propios, fechas precisas y consecuencias documentadas. El primero se llamaba William Paterson. Corría el año 1694 cuando fundó el Banco de Inglaterra con una propuesta que cambiaría la naturaleza misma de la deuda. Antes de él, deber dinero era vergonzoso y temporal. Los reyes pedían prestado para guerras, pagaban y cerraban el ciclo. Paterson ofreció algo distinto. El gobierno podría pedir prestado eternamente sin jamás pagar el capital, solo los intereses. Le prestó al rey 1.200.000 libras al 8% anual. Pero el rey nunca devolvería ese millón original. Solo pagaría 96.000 libras cada año, para siempre. Los banqueros descubrieron que un deudor perpetuo es más valioso que un deudor solvente. Un cliente que paga y se va es una transacción. Un cliente que paga eternamente es una renta vitalicia. Paterson transformó la deuda de pasivo moral en activo financiero. Los impuestos de los ciudadanos ya no servían primero para construir puentes o educar niños. Servían primero para pagar intereses a quienes poseían los bonos del gobierno.
nacía el concepto de servicio de la deuda como prioridad presupuestaria. Un siglo después, en 1815, Nathan Rothschild llevó esta lógica al siguiente nivel. Durante las guerras napoleónicas, compró y vendió bonos de deuda de distintos gobiernos europeos como si fueran mercancía. Creó el primer mercado global de deuda soberana. La genialidad perversa de Rothschild fue convertir la deuda pública en algo negociable entre bancos, fondos de inversión y especuladores de todo el mundo. Ahora, si un país intentaba no pagar, no solo afectaba a un banco local, destruía carteras de inversión en Londres, París, Ámsterdam. Tejió una red donde la deuda griega la poseen fondos de pensiones alemanes, donde la deuda argentina está en manos de jubilados italianos. Es la trampa de la destrucción mutua asegurada en versión financiera. El deudor no puede huir porque sus propios ciudadanos son acreedores indirectos a través de fondos de pensión y seguros. La víctima se convierte en rehén de su propio rescate. Pero fue en 1913 cuando la ingeniería alcanzó su forma más sofisticada. J.P. Morgan y un grupo de banqueros diseñaron la Reserva Federal estadounidense bajo un principio circular perfecto. El Tesoro necesita dinero y emite un bono, que es deuda. La Reserva Federal imprime dinero de la nada y compra ese bono. El gobierno gasta ese dinero en la economía. Los ciudadanos trabajan y pagan impuestos. Esos impuestos pagan los intereses del bono original. La Reserva Federal cobra esos intereses y puede prestar más. El ciclo se reinicia. Es un ouroboros, la serpiente que devora su propia cola. Dinero creado de la nada para comprar deuda creada de la nada, respaldado por el trabajo futuro de personas reales. El genio maligno del sistema es que es autoalimentado e infinito. Mientras haya fuerza laboral futura que grabar, la máquina puede imprimir eternamente. Morgan no inventó el capitalismo. Inventó el capitalismo sin límites físicos, donde el dinero dejó de representar oro o trabajo almacenado y pasó a representar únicamente deuda expandible al infinito. La pieza final llegó en la década de 1980 con Paul Volcker, como presidente de la Reserva Federal y luego figura clave en el Fondo Monetario Internacional, consolidó la doctrina definitiva. La deuda soberana nunca se perdona, solo se reestructura. Cuando México quebró en 1982, el sistema no aceptó la bancarrota. Exigió privatizaciones, recortes sociales brutales y apertura de recursos naturales a cambio de refinanciar la deuda. No era ayuda, era extorsión institucionalizada. La fórmula se repitió en Argentina, Brasil, Grecia, Irlanda. Países quebrados que entregan soberanía nacional para seguir pagando intereses sobre deuda impagable. La reestructuración nunca reduce la deuda real, solo estira los plazos para que el sangrado sea eterno y manejable. Volcker perfeccionó la colonización sin ejércitos. No necesitas invadir un país si puedes poseer su presupuesto. La deuda es el nuevo cañón, y el FMI es el ejército que ejecuta el cobro. Patterson diseñó la permanencia. Rothschild tejió la interdependencia. Morgan creó la infinitud. Volcker garantizó la inescapabilidad. Cada uno agregó un mecanismo que hace imposible salir sin que el sistema entero colapse sobre ti. No es conspiración. Es ingeniería a cielo abierto, documentada en actas parlamentarias, contratos fundacionales y comunicados de bancos centrales. La diferencia entre una teoría conspirativa y un análisis estructural es simple. Uno especula, el otro lee los contratos. Ahora que conoces la arquitectura, puedes ver las distorsiones con claridad quirúrgica. Cuando pagas impuestos, crees que ese dinero va a hospitales, escuelas, carreteras. Pero antes de construir una sola escuela, antes de contratar un médico, antes de pavimentar un metro de asfalto, el presupuesto público debe primero servir la deuda. Es la prioridad cero, la línea presupuestaria que se paga antes que todo lo demás. En Brasil, en México, en España, la lógica es idéntica. Los bonistas cobran primero, los ciudadanos reciben lo que sobra. Y aquí viene la parte que destroza cualquier ilusión de solución. El sistema no quiere que la deuda sea pagada. Si todos los gobiernos del mundo liquidaran sus deudas mañana, el activo más grande del sistema financiero se evaporaría. Los bancos centrales poseen billones en bonos gubernamentales. Los fondos de pensiones, los seguros, los bancos comerciales. Todos tienen balances llenos de deuda soberana.
Si esa deuda desaparece, sus activos colapsan. La deuda impagable no es un problema para ellos. Es el producto, es el inventario, es la gallina de los huevos de oro que no debe morir jamás, solo sangrar eternamente en cuotas manejables. Las consecuencias de esta trampa no son abstractas, son viscerales. Es la sensación de correr en una cinta que acelera imperceptiblemente cada año. No es solo la falta de dinero, es la exhaustión existencial de saber que el descanso es matemáticamente imposible, porque los intereses operan mientras duermes. Es la ansiedad específica, concreta, de sentir que tu futuro ya fue vendido antes de que pudieras vivirlo. Que tus hijos heredarán no oportunidades, sino obligaciones. Que trabajas no para construir, sino para alquilar el derecho a existir en un sistema que cobra peaje sobre cada respiro económico. Y frente a este diagnóstico, ¿qué soluciones te ofrecen? Crecimiento económico, te dicen. Como si crecer el PBI no significara también crecer la deuda que lo respalda. Educación financiera personal, insisten. Como si entender tasas de interés compuesto te liberara de una estructura que fue diseñada para atraparte sin importar cuánto aprendas. Emprendimiento, celebran. Como si convertirte en tu propio jefe no fuera simplemente transformarte en un autoexplotador más eficiente dentro del mismo circuito extractivo. Ninguna de estas respuestas toca el núcleo. Porque el núcleo no es tu ignorancia, ni tu falta de disciplina, ni tu ausencia de ambición. El núcleo es que vives dentro de una máquina diseñada para producir deuda como función primaria, no como error secundario. Entonces la pregunta cambia. No es cómo salimos de la deuda, es para qué fue diseñada la deuda en primer lugar. Y aquí ocurre la inversión completa de perspectiva. La deuda no es un problema que el sistema necesita resolver. Es la herramienta de control que el sistema necesita mantener activa. Piensa en el Ouroboros, esa serpiente antigua que devora su propia cola. El sistema financiero se alimenta de su propia creación de crédito para expandirse, pero necesita devorar trabajo humano real para mantenerse vivo. La deuda es el mecanismo que conecta ambas cosas. Permite que papel sin valor extraiga energía vital de millones. No es parásito accidental, es simbiosis diseñada, donde el huésped nunca muere del todo, solo trabaja más. La resimbolización es brutal pero necesaria. No eres un deudor irresponsable. Eres un inquilino en un planeta hipotecado. No firmaste ese contrato, pero heredaste la obligación. Naciste dentro de un sistema donde los estados ya debían billones antes de que respiraras tu primer aliento. Y esa deuda se convierte automáticamente en tu responsabilidad fiscal futura. Es feudalismo digital, invisible, contractual, perpetuo. Los siervos medievales debían trabajo a la tierra del Señor. Tú debes trabajo futuro al servicio de bonos que jamás viste ni autorizaste. La diferencia es que el siervo sabía quién era su amo. Tú nunca verás el rostro del tenedor de bonos que cobra intereses sobre el presupuesto de tu país. Es una aristocracia anónima, distribuida globalmente, protegida por tratados internacionales y ejecutada por instituciones técnicas que se presentan como neutrales. Y cuando esta lógica se exporta a nivel geopolítico, la deuda se revela como arma de conquista. No desarrolla naciones, las disciplina. Los préstamos del Banco Mundial y el FMI no llegan para construir infraestructura sostenible. Llegan con condiciones. Abre tus mercados, privatiza tus recursos, recorta el gasto social, ajusta tu moneda. Cuando la deuda se vuelve impagable, y siempre se vuelve impagable porque así fue calculada, el sistema no acepta bancarrota. Exige soberanía, exige petróleo, litio, tierras raras, agua. Exige que vendas lo que nunca debió estar en venta. La reestructuración no perdona, refinancia. Estira el collar para que puedas seguir respirando justo lo suficiente para trabajar otro día. La deuda es colonización sin necesidad de banderas ni soldados. Es control remoto sobre presupuestos nacionales. Es el código que reescribe democracias en tenocracias, donde votar no cambia nada porque las decisiones reales las toman acreedores que nunca se presentan a elecciones. Si la arquitectura es deliberada, la resistencia también puede serlo. El primer camino no es económico, es epistémico, dejar de culparte. Cuando entiendes que el sistema fue diseñado para producir deuda como función primaria, tu agotamiento deja de ser fracaso personal
y se revela como respuesta racional a una estructura irracional. No estás cansado porque seas débil. Estás cansado porque el juego está trucado desde el reglamento. El segundo camino es la organización colectiva. El sistema funciona porque atomiza a los deudores. Te hace creer que tu hipoteca, tu préstamo estudiantil, tu tarjeta de crédito son problemas individuales que deben resolverse con esfuerzo individual. Pero si millones de personas entienden simultáneamente que están atrapados en la misma maquinaria, la conversación cambia. Las huelgas de deuda, los defaults coordinados, la presión política para auditar deudas ilegítimas. Todo esto requiere conciencia compartida. La deuda te aísla. La comprensión colectiva te conecta. El tercer camino son las alternativas históricas que existieron y fueron deliberadamente borradas de la memoria económica. Los jubileos de deuda, esa práctica ancestral donde cada cierto tiempo se perdonaban las deudas para evitar que la sociedad colapsara bajo su propio peso. Existieron durante milenios en Mesopotamia, en el judaísmo antiguo, en sociedades que entendían que la deuda perpetua destruye el tejido social. Hoy esa idea se presenta como fantasía utópica, pero fue política pública durante más tiempo del que el capitalismo financiero lleva existiendo. También están las experiencias contemporáneas. Países que desafiaron al FMI y sobrevivieron, como Islandia después de 2008, que dejó quebrar a los bancos en lugar de rescatarlos con dinero público. Argentina renegociando deuda bajo sus términos. Ecuador expulsando al Banco Mundial. No son soluciones mágicas ni exentas de costo, pero demuestran que la narrativa de «no hay alternativa» es propaganda, no física. Están las monedas complementarias, los bancos públicos que prestan sin extraer renta perpetua, las economías solidarias que operan fuera de la lógica de acumulación infinita. Están las auditorías ciudadanas de deuda que revelan cuánto de lo que se debe es legítimo y cuánto es resultado de corrupción, sobornos o condiciones leoninas impuestas por acreedores. Pero el primer acto de resistencia, el que hace posible todos los demás, es ver. Ver la jaula. Nombrarla. Entender que no estás solo en ella. Cada persona que comprende el código fuente del sistema es una grieta en el muro. Y cuando suficientes personas ven simultáneamente, la jaula invisible se vuelve insostenible. Si llegaste hasta aquí, ya cruzaste la línea. Ya viste lo que no puedes dejar de ver. Eso te convierte en parte de algo más grande que una audiencia. Comenta esta frase exacta en los comentarios. Vi la jaula. No es solo un mensaje, es una señal. Es la forma en que los que despertamos nos reconocemos entre el ruido. Es el primer censo de los que ya no creen la mentira. Cuando veas esa frase repetida decenas, cientos de veces, entenderás que no estás solo, que la lucidez no es locura, que somos más de los que el sistema necesita que creamos. Volvamos al principio con ojos nuevos. Al inicio te pregunté, si el mundo entero está endeudado, ¿con quién? Ahora tienes la respuesta completa. El mundo no debe a extraterrestres, debe a una estructura. Una arquitectura financiera construida deliberadamente en 4 etapas históricas, por 4 hombres, que entendieron que controlar la creación del dinero es controlar el futuro de millones. Patterson diseñó la permanencia, la deuda que nunca muere, solo paga intereses eternos. Rothschild tejió la interdependencia, la red global donde escapar significa ahorcarte con tus propios fondos de pensión. Morgan creó la infinitud, el circuito cerrado donde dinero impreso de la nada compra deuda creada de la nada, respaldada por tu trabajo futuro. Volcker garantizó la inescapabilidad, la doctrina de que la deuda soberana jamás se perdona, solo se reestructura para sangrar eternamente. No fue accidente. No fue evolución natural de mercados libres. Fue ingeniería social ejecutada con precisión quirúrgica durante 3 siglos. Y funciona exactamente como fue diseñada. La transformación real no es económica, es perceptual. Durante toda tu vida, te dijeron que la deuda era tu responsabilidad personal. Que si trabajabas más duro, si eras más disciplinado, si aprendías a invertir correctamente, podrías liberarte. Pero ahora sabes que esa narrativa es parte del sistema de control. La culpa individual es el aceite que lubrica la maquinaria de extracción colectiva. Cuando entiendes esto, algo cambia en tu interior. La vergüenza se convierte en claridad. El agotamiento se revela como lucidez.
No estás quebrado porque seas incompetente. Estás quebrado porque vives en un sistema diseñado para quebrarte de forma administrada, sostenible, perpetua. Y aquí está el segundo acto de resistencia. Sí, vi la jaula, fue el despertar. Ahora viene la decisión. Comparte este video con alguien que todavía cree que su agotamiento es culpa suya. Con alguien que piensa que está solo en la esteira infinita. No lo compartas porque sea entretenido. Compártelo porque es un mapa de la prisión. Y los mapas solo tienen valor cuando circulan entre quienes están atrapados. Cada persona que entiende el código fuente del sistema es una grieta más en el muro. La información no nos libera automáticamente, pero la ignorancia garantiza que permanezcamos encadenados. La pregunta ya no es si puedes pagar tus deudas. La pregunta es si puedes ver el sistema que produce deuda como su función primaria. Porque una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Y esa irreversibilidad es el primer paso hacia cualquier transformación real. Nos han enseñado que la deuda es un error que debemos corregir, cuando en realidad es el combustible que mantiene encendida la máquina. No somos deudores por accidente. Somos inquilinos en un planeta hipotecado por un diseño que nunca tuvimos la intención de firmar. Durante siglos, la estrategia ha sido perfecta. Atomizar a los deudores. Hacerte creer que tu hipoteca es tu problema. Tu préstamo estudiantil es tu fracaso. Tu tarjeta de crédito es tu falta de disciplina. Mantener a cada persona convencida de que su agotamiento es único, personal, vergonzoso. Porque mientras creas que estás solo, no te organizas. Mientras creas que es tu culpa, no cuestionas el sistema. Mientras creas que la solución es individual, no buscas transformación colectiva. Pero ahora tienes el mapa. Conoces a los arquitectos. Entiendes el mecanismo circular. Deuda que crea dinero que crea más deuda, respaldada por el tiempo de vida de generaciones futuras. Ves la trampa de la destrucción mutua asegurada, donde tus propios ahorros de jubilación están invertidos en la deuda que te esclaviza. Comprendes que el sistema no quiere ser pagado, porque la deuda perpetua es más rentable que la deuda saldada. Y lo más importante, ahora sabes que el agotamiento que sientes no es debilidad. Es la respuesta racional de un organismo sano ante un entorno tóxico. Los intereses nunca duermen, nunca descansan, nunca toman vacaciones. Pero tú sí necesitas dormir. Esa asimetría no es tu fracaso, es la arquitectura. La primera liberación es epistémica. No te liberará de la hipoteca, pero te liberará de la culpa. No cancelará tu deuda, pero cancelará la vergüenza. Y cuando suficientes personas comprendan simultáneamente que viven en la misma jaula, que corren en la misma cinta, que pagan intereses al mismo sistema invisible, la conversación política cambia por completo. Este no fue un video de finanzas personales, fue una autopsia del código fuente, la disección de una máquina diseñada con nombres propios, fechas precisas y consecuencias documentadas. No hay teoría de conspiración aquí, solo contratos, actas parlamentarias y comunicados de bancos centrales. La diferencia entre paranoia y análisis es evidencia. Y la evidencia está a la vista, escrita en los fundamentos del sistema monetario que usas cada día. Ahora que viste la jaula, ya no puedes dejar de verla. Esa irreversibilidad es incómoda, pero es el primer paso hacia cualquier libertad real. La lucidez duele, pero la ignorancia garantiza que permanezcas encadenado.